que son las señales preventivas específicas. En este caso tenemos la SPP 20, que se refiere a la reducción simétrica. Como podemos observar en el primer símbolo tenemos este SPP 20, que nos dice que la calle se va a hacer un poco más chica, y en la SPP 20A nos muestra que la calle se va a ir haciendo más angosta. De ahí tenemos la SPP 21, reducción o ampliación asimétrica. Como podemos ver en cada una de estas señalizaciones, como es la SP 21, nos muestra que puede ser de 2 carriles, y al carril izquierdo se empieza a pasar de un solo carril, y de la misma manera en la 21A nos muestra que igual pueden ser 2 carriles, y del lado derecho ya empieza un solo carril. En la 21 que puede pasar de un carril a ser a 2 carriles, tanto en la 21B, tanto en la 21C, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. De ahí la SPP 27, que nos indica cuándo va a terminar el tramo. De ahí tenemos la SPP 31, que nos indica alto o se da el próximo paso, que nos dice que va a reducir la velocidad, y se utiliza donde hay zonas poco visibles. De ahí tenemos la SPP 32 de peatones, que nos va a provenir de zonas donde hay zonas de cruce y hay mayor fluencia de personas. De ahí tenemos la SPP 40 material suelto, que pues valga la redundancia, nos va a indicar que hay material que puede ser como arena, grava, ya sea porque le están dando mantenimiento a la calle, o incluso cuando hay material natural, ¿no? De ahí tenemos la SPP a distancia, que es la distancia entre una señal preventiva o que pueda haber un peligro próximo. Esta por lo regular es a cada 100 metros o 1 kilómetro. De ahí tenemos las ODP, dispositivos diversos, que son indicadores de una curva peligrosa, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Estos tableros, señalizaciones, deben cumplir ciertas características, como son su forma, que deben ser igual a las señales permanentes, van sin ceja en los soportes, su tamaño de los tableros van a ser igual a las señales informativas permanentes. Esto más adelante les voy a mostrar unas tablas donde nos indican su forma, los tamaños, la ubicación, el color y la estructura. La ubicación nos dice que van a ir antes de la zona de transición, tiene que ser visible y sin algún obstáculo de tránsito que no nos permita verla. Y en carreteras en donde hay uno o varios carriles, deben de ir en ambos lados o en el número de carriles que haya. El color va a ser de fondo naranja reflejante, la letra y los símbolos van a ser en negro, con algunas excepciones como son la SP31 y la SP27. Más adelante igual se muestra la tabla. La estructura nos dice que van a ir sobre postes, marcos y soportes que se puedan desmontar, porque va a llegar un momento en el que se haga una modificación dentro de la carretera y pues se tengan que desmontar. Nos indica también el manual que la altura debe de ser de 1.50 metros en carreteras y de 2.50 metros en calles. Esto va a ser conforme a la sección 3.8 del capítulo 3. Más adelante igual se muestra la tabla. En la primera tabla, que es, me parece, la 2.1, que nos indican las dimensiones del tablero de las señales preventivas. En esta tabla nos indica de acuerdo al tipo de vía, ya sea calles o carreteras. Esto va a ser de acuerdo a las condiciones en las que se encuentren. Por ejemplo, en la calle que sean vías de circulación peatonal, pues en una calle sí es común ver pues esta parte, pero en una carretera no. Y hay algunas especificaciones o en algunos casos que, por ejemplo, sí aplican calles, pero en carreteras no, o viceversa. Acá nos marca las dimensiones en centímetros que son del lado del tablero. Eh, por ejemplo, la de 30 por 30 tiene un radio de 2 y filete de 0.8, que es el radio redondeado. Hasta abajo nos muestra algunas leyendas, bueno, algunas especificaciones que se pueden dar, ¿no? Tal vez en casos especiales que puedan ser las dimensiones mayores o menores de las que aquí aparecen. Pues nos indica que pues se tiene que hacer un estudio donde nos justifique el porqué de esas señalizaciones se modificaron. También nos dice que para carreteras de un carril por sentido de circulación y se pueden utilizar señales de 117 por 117 centímetros, y para carreteras de 2 o más carriles de 152 por 152 centímetros. Del otro lado tenemos la tabla 3 del capítulo 3 2.2, que nos marca las dimensiones del tablero adicionales de las señales preventivas. De la primera columna tenemos las dimensiones de la señal preventiva en centímetros. Tenemos los renglones de leyenda, que son los números de las líneas.
presentes en el tablero, y las dimensiones en centímetros marca la longitud por la altura, un radio y el radio reducido. De la misma manera nos pone unas especificaciones que igual de la misma manera, si llegara a ver el caso de que haya tableros con menor o mayor dimensión de las que aquí aparecen, se pueden modificar siempre y cuando haya un estudio que lo respalde. Y pues nos dice que para la longitud del tablero adicional a las señales SP33, como son de zonas escolares, debe ser de la misma longitud del tablero principal, de 71 y 86 centímetros respectivamente, y la altura se va a indicar en la tabla. De lo mismo nos marca para carreteras de un solo carril o de dos carriles cuál es la mejor opción por la cual se puede cambiar. También nos muestra la tabla 3 del capítulo 3, 2.3, las distancias entre las señales preventivas y las de riesgo. Nos dice que estas distancias van a ser de acuerdo al tipo de vía, que pueden ser ya sea por que sea una calle o por una carretera. Tiene la velocidad que se ocupa, que puede ser de menos 30 hasta los 110 kilómetros por hora. Acá nos marca que en carreteras nuevas se van a utilizar las velocidades que se establecieron en el proyecto, y su velocidad de operación estimada va a ser con el 85% de las velocidades medidas en el tramo. Tenemos lo que es la tabla del capítulo 3, 2.4, las coordenadas que van a definir las áreas cromáticas para los colores que se utilizan en las señales verticales. Como podemos observar, tenemos en la primera columna lo que nos marcan los colores, las coordenadas que se utilizan, ya sea para cada una de las condiciones que nos encontremos, que sean en el día o en la noche, y las coordenadas correctas a utilizar en cada caso. Nos muestra también el factor de luminancia que se utiliza para un tipo A o tipo B, que es muy alta intensidad, de alta intensidad o muy alta intensidad. De la misma manera para dos carriles, y para más de 4 carriles, con una mínima y máxima de factor de luminancia del lado derecho. Nos muestra la continuación de la tabla, lo mismo, color, coordenadas de acuerdo al tipo, el mínimo y el máximo de factor de luminancia que se llega a utilizar. De ahí hasta abajo nos vienen algunas especificaciones, o para otros casos más bien, como lo menciona acá, que para carreteras de dos carriles con acceso controlado se podrán utilizar películas reflejantes del tipo B. Otra de las cosas que nos mencionaban, las características que deben de cumplir, vienen con respecto a la tabla 8.1 del capítulo 3, que son las secciones estructurales para el soporte de los tableros, para señales bajas en carreteras. Nos viene el tipo de señal. En este caso nosotros estamos ocupando la SP, las señales preventivas. Nos viene el lado mayor del tablero o el ancho del conjunto en centímetros, el número de postes, la sección del poste y la sección del marco. Hasta abajo nos menciona que las secciones pueden ser del tipo L, que son sección en ángulo de lados iguales; la V, disposición vertical de los tableros; disposición horizontal de los tableros; y también nos indica que los postes se pueden utilizar de perfil tubular también. También nos vienen lo que son las coordenadas y los coeficientes a utilizar. Primero, la primera tabla, la 5.2, las coordenadas que van a definir las áreas cromáticas. Nos viene el color, naranja y naranja fluorescente. Esto va a ser respecto a las condiciones, que si sea de día o de noche. Y el tipo de coordenada que se debe de utilizar para cada caso. De la misma manera, el factor de luminancia, que tiene un mínimo y un máximo. No todas estas, no en todos los casos se utiliza. Por ejemplo, en las naranjas, para condiciones nocturnas y fluorescentes, igual en condiciones nocturnas no hay ni un mínimo ni un máximo respecto a su factor. Y de ahí en la 5.3 tenemos los coeficientes mínimos en cuanto a la reflexión para las películas reflejantes. Nos marca el color, los ángulos en los que debe observarse, el tipo A, que es de alta intensidad, o tipo B, de muy alta intensidad, para dos carriles o para más de 4 carriles. Nos marca un ángulo de -4 a 30 en el tipo A y en el tipo B, y el coeficiente de reflexión. Y también nos marca algunas especificaciones en las cuales nosotros también nos podemos guiar. Tenemos a continuación las especificaciones y características de las señales restrictivas, SRP, señales restrictivas de protección para obras. Estos son, del mismo modo, símbolos y tableros que nos van a permitir al usuario restringir, valga la redundancia, que utilicen o se incorporen a la calle, ya sea por alguna condición de que se esté dando mantenimiento a la calle, ya sea porque se está rehabilitando, hay una conservación o mantenimiento, así como para proteger al personal y a la obra. Eh, en estas señales restrictivas específicas tenemos la SRP,
6, que es el Alto Siga, la que con nosotros comúnmente vemos en la calle, que el Alto se ocupa para aquellas zonas en las que nosotros no podemos percibir, bueno, en la calle siguiente, que pues también es el paso, ¿no? Y pues se pueda prevenir un accidente, ¿no? O en el de siga cuando es de un solo sentido y pues no hay ningún riesgo de esto. Estas por lo regular se ocupan en zonas de obras viales de calles y carreteras que ya tienen una velocidad establecida o reglamentada mayor a 50 kilómetros por hora. Y tenemos la SRP 9 de la velocidad que nos va a indicar a cuánto es lo que nosotros tenemos permitido ir sobre la vía. Estas señales deben de cumplir algunas características como son las formas de tablero, que deben ser igual a las señales restrictivas de instalación permanente. También se deben de fijar en soportes. No es necesario que tengan una ceja perimetral. El tamaño nos los van a indicar en las siguientes tablas que voy a mostrar. Su ubicación debe ser desde el punto de prohibición. Deben de ser visibles y sin ninguna obstrucción y deben ser, en el caso de carreteras de dos sentidos, de dos carriles o más, perdón, deben ir en ambos lados. El color, pues, nos los va a indicar, la tabla, bueno, el inciso 3 del capítulo 3.5, pero pues son las tablas que ya mencionaba con anterioridad, la 2.4 y la 2.3, que nos indican el tipo de color. Entonces, no varía mucho en estas y su estructura nos dice que deben ser en postes, marcos y soportes desmontables o abatibles. También nos dice que deben de cumplir conforme a las condiciones de la tabla del capítulo 3 el 8 y que en carreteras debe de ser de 1.50 metros y en calles 2.50 metros. Tenemos a continuación lo que es la tabla 3.1 que nos habla acerca de las dimensiones que deben de cumplir. Nos habla acerca de cada condición que se puede mostrar de acuerdo al tipo de vía, ya sea en calle o carretera. Por ejemplo, que la vía de circulación peatonal, que es comúnmente verla en áreas de conservación patrimonial, secundaria y terciaria. Por lo regular en una calle sí se ocupa, pero en una carretera no. Nos marca el lado del tablero, las dimensiones en centímetros, el radio reducido. em, X es el diámetro de la circunferencia. A es el ancho de la circunferencia de la franja diagonal. B es el marco de la separación entre el radio reducido y la circunferencia. Y la C la separación entre la circunferencia y el pictograma. De ahí tenemos la 3.3, que son las dimensiones del tablero adicional a las señales restrictivas. En la primera columna nos muestra las dimensiones del tablero, que son en centímetros, los renglones de leyenda, que son los números de líneas presentes en el tablero, la longitud por la altura en centímetros, el radio y el radio reducido. En la imagen de al lado tenemos lo que se puede mostrar, un ejemplo de las distancias y las alturas de las señales restrictivas que se deben de cumplir. Mm, Acá nos pone una nota que dice que se tendrá una separación de 1.50 centímetros en el tablero de la señal y el tablero adicional. Y de la misma manera nos vienen algunas leyendas, algunas especificaciones que tal vez no marcan en la tabla, pero en estas leyendas sí. A continuación tenemos las especificaciones y características para las señales informativas. Sí, señales informativas de protección. Son señales son tableros, perdón, con leyendas y símbolos que nos van a permitir al usuario conducirse de forma segura y adecuada a lo largo de las zonas de obra o de desviación, indicar destinos, desviaciones o en caso de que haya trabajos de construcción, modernización, rehabilitación o cualquiera de estas cuestiones. Estos tipos de señales informativas se clasifican en previas, que son aquellas que se colocan con el propósito de informar a los usuarios la existencia de alguna obra o de alguna desviación. Como su nombre lo dice, son previas antes de llegar al lugar. Las decisivas son aquellas donde ya es un hecho de que se va a haber una zona de trabajo en las desviaciones donde el usuario debe de ejecutar alguna maniobra para continuar con su ruta. De ahí tenemos las que son las confirmativas, que se colocan después de la zona de redireccionamiento o de las desviaciones para confirmar a los usuarios que ha terminado la zona de obra o para indicar la distancia que falta por recorrer para las próximas poblaciones. De ahí tenemos las diagramáticas, que estas nos van a ayudar a indicar los puntos en los que se debe de realizar una maniobra para librar una zona y poder regresar a la ruta principal.
Este tipo de señales, de la misma manera, debe de cumplir ciertas características. En la forma de tableros nos dice que debe ser igual a las señales informativas de instalación permanente, sin ceja, va en los que tengan soportes. Y nos dice que respecto al tamaño de los tableros, nos indica que en calles y carreteras con un arroyo vial menor de 9 metros, las señales deberán de ser de 71 por 178 centímetros, y las de 9 metros, las que son igual a 9 metros o mayor, este, va a ser de 71 por 239 centímetros. Y también nos indica una tabla en la que nos podemos guiar para pues el tamaño de los tableros.